El Banco Central de la República Dominicana es el organismo emisor. Es el que emite los pesos, pero también el que define la política monetaria. Y ahí tiene un conjunto de instrumentos. Entre ese conjunto de instrumentos se encuentra la tasa de interés. La tasa de interés de referencia o la tasa de interés de política monetaria, la cual influye sobre la tasa de interés activa, así como también la tasa de interés pasiva. Hay que recordar que la tasa de interés activa es la tasa de interés que cobran los bancos. Es la tasa de interés que los bancos tienen, por ejemplo, por el lado de sus préstamos o por el lado de sus inversiones, y que la recibe el Banco Central o la recibe los bancos comerciales como ingreso. Ahora, por el lado pasivo, entonces se tiene que los bancos pagan también una tasa de interés. Los bancos pagan la tasa de interés sobre los depósitos, que es la parte que está en el lado pasivo de su balance general. Paga una tasa de interés pasiva que está regularmente por debajo de la tasa de interés activa. En consecuencia, esa diferencia entre los dos es lo que define el nivel de beneficio financiero de los bancos. Y eso está afectado obviamente por la tasa de interés que define el Banco Central, que es ese 5.5% que decidió el Banco Central dejarlo constante. Ahora, ¿por qué el Banco Central deja constante su tasa de interés de política monetaria? Porque hace un balance de los riesgos. Hay riesgo, por ejemplo, de dos variables que son clave para el Banco Central. Uno, la tasa de inflación, que es su principal objetivo, y dos, el crecimiento de la economía, que digamos es su segundo objetivo. Por el lado de la tasa de inflación, cuando uno observa lo que sucedió el año pasado con una tasa de inflación de 1.7%, se llega a la conclusión de que, mira, está creciendo por debajo del límite inferior de la meta de inflación. La meta de inflación es 4% más menos 1, es decir, que el límite inferior es 3 y creció en 1.7 los precios. De manera que efectivamente se puede decir que la tasa de interés no tiene digamos, ninguna necesidad de ser incrementada porque la tasa de inflación está por debajo de la tasa de interés meta, que es 4, e incluso está por debajo de la tasa de interés o de la tasa de inflación que está definiendo el nivel inferior de la banda. En consecuencia, no habría que apretar los controles monetarios para enfrentar esa tasa de inflación. Y por eso el Banco Central dice, mira, no tenemos que subir la tasa de interés. Ese es un primer punto. El otro punto es, bueno, ¿qué está pasando con el crecimiento de la economía? El crecimiento de la economía, que es el otro elemento clave de la política monetaria, fue de 6.6% el año pasado. ¿Qué significa esto? Bueno, que estamos creciendo por encima de lo que se conoce como el Producto Interno Bruto Potencial. El Producto Interno Bruto Potencial usted lo puede calcular de varias maneras, pero cuando usted tiene diferentes métodos y al final toma un promedio, le va a dar que es alrededor de 5% el crecimiento de ese Producto Interno Bruto Potencial. Y nosotros estamos creciendo como país, la economía dominicana está creciendo en 6.6%. Es decir, que está creciendo por encima del potencial. ¿Qué significa eso? Que no hay ninguna, digamos, motivación para que el Banco Central reduzca la tasa de interés. Es decir, que no hay ni motivación para que suba la tasa de interés porque no hay inflación, pero no hay motivación de que baje la tasa de interés porque la economía está creciendo bien. Entonces, si es así, entonces el Banco Central dice, dejemos la tasa de interés en 5.5%. Claro, hay que también poner sobre la mesa otros indicadores que se están, digamos, que están evolucionando bien, que están generando un entorno favorable para la economía dominicana. Por ejemplo, las cuentas externas. Las cuentas externas, cuando vemos la evolución del déficit de cuenta corriente de la balanza de pago, que es el déficit de la balanza comercial, más las remesas, más los ingresos por turismo, todo eso junto le da un déficit de 1.5%. Usted dice, pero hay un déficit todavía de ese 1.5% como porcentaje del Producto Interno Bruto. Dice, sí, pero hace unos años el déficit era superior al 7%, 8%, 9%. O sea, depende del año que usted seleccione. Usted tenía déficits muchísimo mayores y ahora tenemos un déficit de 1.5% y tenemos una capacidad de generar divisas entre 24 y 25 mil millones de dólares al año. Cuando usted tiene una economía que tiene esa capacidad, entonces eso se traduce en una estabilidad del tipo de cambio. Si usted agarra el tipo de cambio, puede decir que él terminó en 46.70. 46.70
Pero recuerden que nosotros habíamos pronosticado que iba a terminar alrededor de 46.95, es decir, que terminó 25 centavos por debajo. 25 centavos por debajo del tipo de cambio que nosotros habíamos pronosticado. Claro está. Tecnopol presentó su pronóstico de tipo de cambio y fue el mejor pronóstico que se haya realizado. O sea, incluso mejor que el pronóstico que utiliza el gobierno cuando hace el cálculo del presupuesto. O sea, la distancia que hay entre los pronósticos que nosotros acá presentamos y los pronósticos que hace el gobierno con relación al tipo de cambio que finalmente se registra a final de año, esa distancia es menor cuando se compara con Tecnopol que cuando se compara con otras estimaciones que pueden hacer otros expertos o también que puede hacer el propio gobierno. Ese 46.70 ha estado evolucionando hacia arriba, como era de esperar, y ahora mismo tenemos 47.29. Ese 47.29 es al día 9, que es el jueves, 47.29, 47.30 más o menos. Y la gran pregunta, bueno, ¿estamos en un ritmo de depreciación adecuado o estamos con un ritmo de depreciación acelerado? Cuando uno observa lo que es la evolución del tipo de cambio a lo largo de los meses del año, nos damos cuenta de que efectivamente en enero, febrero, marzo son meses en que hay ciertos incrementos del tipo de cambio, más rápido de lo normal. Eso no significa que luego comience a estabilizarse y que termine entonces el tipo de cambio, y eso es lo que le voy a decir a ustedes, termine con una depreciación que puede ser de 3.5 a 4%. El año pasado fue excepcional porque quedó por debajo del 3% la depreciación del tipo de cambio. Lo normal es que esté entre 3.5 y 4%. ¿Qué significa eso? Que el tipo de cambio, y pueden apuntar ahí, el tipo de cambio debe concluir este año entre 48.34 y 48.57. Entre esos dos debe concluir el tipo de cambio. 48.34, 48.57. Ese no es el tipo de cambio que nosotros estimamos con nuestro modelo econométrico. Se lo voy a traer un día. Lo que son nuestras proyecciones del tipo de cambio. Aquí simplemente decirle que esto es de acuerdo a un estimado de variación del tipo de cambio aplicado a esto. No es el típico proyección que nosotros realizamos donde le colocamos dos bandas, una superior y una inferior, donde el rango lo que nos está diciendo es que hay un 95% de probabilidad de que ese tipo de rango pues incluya el verdadero valor hacia diciembre. Nosotros, todos los años que hemos estado presentando, siempre el tipo de cambio a diciembre siempre ha estado en ese rango. De hecho, ese 46.70 que terminó, o 46.71 que terminó el tipo de cambio al 30 de diciembre está dentro del rango que nosotros habíamos estimado. Y con relación a este diciembre, pues deberíamos esperar entre 48.34 pesos por dólar y 48.57 pesos por dólar. Es decir, que todavía falta una depreciación de más de un peso. Usted dirá, pero eso es mucho, subir por encima de 48. Yo le digo, miren, fíjense lo siguiente, los Estados Unidos tienen una política monetaria, que voy a hablar todo un segmento de ella, y tiene una política monetaria que ha provocado una fuerte apreciación de su moneda. Y República Dominicana apenas se apreció el año pasado. Que en este año se deprecie 3.5, 4%, eso en realidad no es nada. Eso es algo que simplemente está reflejando lo que es la evolución del diferencial de inflación entre las dos economías. República Dominicana con una inflación, digamos, que pudiera ser de 4% y los Estados Unidos de 2%, debería depreciar por lo menos en 2% el tipo de cambio. Que se deprecie en 4%, eso significa que hay una partecita que trata de recuperar lo que es competitividad perdida que se haya, digamos, registrado en el pasado. Así que el tipo de cambio, cuando uno lo ve, cuando ve su trayectoria, puede llegar a la conclusión de que es un tipo de cambio que tiene que reflejar una tendencia alcista. Eso no significa que se desborde, es un tipo de cambio que no muestra una excesiva volatilidad. Si usted toma, por ejemplo, la volatilidad del tipo de cambio en un periodo de 4 años, se va a dar cuenta de que la volatilidad es muchísimo menor a la volatilidad que se ha registrado en el largo plazo en la República Dominicana con relación a esa moneda, a lo que es el tipo de cambio, que es la cantidad de pesos por dólar que usted tiene que entregar.
¿Y esto qué implica? Que la política monetaria basada en metas de inflación es una política monetaria adecuada. Que el tipo de cambio suba no significa que se está manejando mal la política monetaria, todo lo contrario, está reflejando simplemente el diferencial de tasa de inflación que está dentro, digamos, de lo típico, que es dos economías, donde una puede tener una evolución de costos diferente a otra por diferentes niveles de productividad, tiene que reflejar obviamente también unos movimientos del tipo de cambio para que no se pierda competitividad. Una depreciación de 3.54% es perfectamente esperable, justificable del peso dominicano con relación al dólar. Se lo digo, es algo perfectamente esperable, perfectamente justificable, no hay que tener, digamos, pesadillas con esto. El tipo de cambio que en el nivel que está, 47.30, o si usted me dice, no, pero que yo fui y no está a 47.30, está a 47.35, porque estos son el tipo de cambio oficial, lo que yo tengo aquí. Y usted me dice 47.30, 46.35, 47.40, en realidad, cuando usted toma cualquiera de esas tasas, le puedo señalar que lo importante es que la volatilidad se mantenga baja. Si la volatilidad, que es la incertidumbre, que es la variación en términos estadísticos de lo que se conoce como desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, si usted tiene que eso es bajo, pues entonces usted no tiene por qué preocuparse, porque por lo menos usted sabe dónde va a estar en diciembre, qué es lo que le interesa. A mí me llaman muchísimas personas para preguntarme sobre el tipo de cambio. Muchísimas personas. Usted no se imagina la cantidad de personas que me llaman a mí, que están haciendo su presupuesto, tanto empresas de inversión extranjera como empresas locales, y yo le tengo que decir cuáles son nuestras proyecciones del tipo de cambio. Y tan pronto ellos saben, ya pueden organizarse mejor, pueden saber cómo presupuestar y entonces tienen ya la capacidad de tomar decisiones lo más inteligente posible, que es el objetivo de este programa. Darle a usted información y también análisis lo suficientemente riguroso para que puedan tomar decisiones de la manera más inteligente posible del ámbito financiero. Vámonos a la pausa.